Esta es la segunda parte del video que se hizo hace un tiempo en el que se explicaba cómo crear el registro de usuarios, pero a través de una API con Django REST Framework. En este caso, vamos a crear la parte de login, que era la que faltaba, y vamos primero a crear un modelo sencillo y para registrar unos cuantos datos, y luego de registrar estos datos, es que vamos a proceder a protegerlos para que pidan el logueo obligatorio para poder visualizarlos. Luego de ello es que vamos a poder realizar recién el login que deseamos. Para el login vamos a utilizar la autenticación vía token. Esta autenticación es la más común y la más utilizada cuando se desarrolla un tipo de API y sobre todo porque se desea manejar los inicios de sesión creando y borrando los tokens para cada vez que un usuario registrado en nuestro proyecto quiere iniciar sesión desde un agente externo, es decir, desde un frontend que se está conectando o está consumiendo nuestra API. Entonces eso es lo que vamos a realizar básicamente. Voy a crear un entorno virtual para poder realizar la instalación de los paquetes que se necesitan. Voy a dirigirme a mi carpeta entornos y voy a crear un nuevo entorno que le voy a colocar REST. Y vamos a decirle que lo ejecute con Python en su versión 3. Y con esto ya voy a tener creado en la parte de el entorno virtual. Vamos a activar este entorno virtual que se llama REST y vamos a acceder a REST, bin y activate. Y ahí ya tengo activado mi entorno virtual. Ahora vamos a proceder a instalar Django para que podamos instalar después Django REST Framework y poder utilizarlos en el proyecto. Entonces, una vez instalado ya Django, instalamos Django REST Framework. Django REST Framework. Y ahí pues ya está instalado de manera correcta Django. Entonces, vamos a dirigirnos a la carpeta que tengo llamada proyectos y vamos a crear un nuevo proyecto con Django Admin, Start Project. Y vamos a colocarle de nombre Login REST. Entonces, una vez que Django cree el proyecto, vamos a abrirlo en mi explorador de archivos, en este caso en mi editor de código. Ya tengo aquí mi proyecto. Yo voy a crear una aplicación llamada. Vamos primero a dirigirnos a Login REST y ahora sí vamos a ejecutar el comando startup para crear una aplicación llamada API. Listo, entonces yo ya tengo mi aplicación API que es donde voy a realizar todo lo que quiero de mi modelo y mi lógica, etc. Entonces yo voy a proceder a añadir a mi archivo settings mi aplicación llamada API, pero además de ello voy a añadir REST Framework, que es Django REST Framework, que lo acabo de instalar hace un momento en mi entorno virtual. Entonces ahí ya lo tengo configurado. Vamos a cambiar también de nuestro proyecto el idioma y vamos a ponerle español de Perú. Y la zona horaria vamos a colocarle la de América Lima. Y listo, ya tengo mi archivo settings configurado. Ya voy a utilizar la base de datos por defecto, que es la configuración de SQLite en su versión 3. Entonces, yo voy a dirigirme a mi aplicación por API y voy a crear un nuevo modelo. Este modelo se va a llamar persona y bueno, variedad de models.model. Vamos entonces a crearle tres atributos. El primero es un clave primaria llamada ID. Esto es de tipo autofill y decimos primary key igual a true. Y luego vamos a crear un nombre de tipo charFill y vamos a decirle que su máximo de caracteres va a ser 100. Vamos a crear un apellido y va a ser de models.también charFill, pero su máximo de caracteres va a ser 200.
Definimos la función str que lo que hace es una vista por defecto para cada instancia del modelo persona. Y vamos a decirle que return y va a ser una cadena. Vamos a formatear esta cadena de esta manera para decirle .format y decirle que muestre primero el apellido, self.nombre. Y ahí ya tengo mi modelo como tal. Una vez realizado esto, pues ya voy a proceder a realizar la migración inicial para aplicar todos estos cambios en mi base de datos. Entonces vamos a proceder a realizarlos. Manage.py, main migrations. Y ya creo el modelo persona y ahora vamos a migrarlos con migrate. Entonces, una vez realizado esto, yo ya tengo mis migraciones hechas en mi base de datos y yo lo puedo abrir, por ejemplo, en la base de datos. Tengo aquí abierto Valentín Studio y yo puedo abrir una base de datos que en este caso voy a buscarla, que está en mi proyecto, que se llama Login REST. Vamos a decirle que son todos los archivos y aquí está db.sqlite3. Si abrimos, aquí tengo mi base de datos. Como ven, aquí está API persona, que es el modelo que tengo creado. Y también con todos los diferentes tablas que Django me crea al inicio. Entonces, yo no tengo ningún archivo, o bueno, ningún registro aquí, puesto que yo no he registrado aún personas. Entonces, voy a irme a mi archivo admin.py de mi modelo y voy a añadir persona a mi admin. admin.site.register y añado mi persona de esta manera. Luego de esto yo voy a hacer lo siguiente. Entonces yo ya puedo iniciar sesión en mi admin y poder visualizar personas en el admin y poder registrarlas. Entonces yo voy a primero registrar un nuevo usuario. Para no estar teniendo que ejecutar por si necesito ejecutar algún otro comando, por ejemplo, yo puedo abrir otro terminal si es que ustedes desean. Pero en este caso yo voy a, por ejemplo, ejecutar mi create super user y vamos a decirle que me cree un usuario con las siguientes características. Y ya lo tengo creado, entonces ya puedo iniciar mi servidor. Y puedo irme a mi navegador y pues ya lo tengo de esta manera. Y si voy a mi admin, puedo iniciar sesión con ese usuario. Listo, entonces yo ya tengo aquí mi modelo personas y yo puedo añadir personas. Vamos a añadir unas cuantas personas. Vamos a darle grabar y añadir otro. Y vamos a añadir una última persona. Listo, entonces yo tengo 3 personas añadidas que si veo mi base de datos pues también están aquí generadas. Vamos a poder recargar de nuevo. Aquí están. Aquí tengo los 3 registros en mi base de datos. Entonces ya tengo esta parte correcta. Lo que tengo que hacer ahora es crear un nuevo archivo en mi aplicación API que le voy a poner serializers.py. ¿Por qué? Porque yo voy a serializar mi modelo para poder crear una API, es decir, para poder formatearlo. Si no sabes qué es un serializador básicamente es convertir data a un archivo o un tipo de archivo de intercambio de información entre aplicaciones o entre lenguajes o entre proyectos. Este tipo de formato es el más común, de los más comunes o los más comunes que se han utilizado es XML y actualmente JSON. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. En mi serializer yo voy a importar de REST Framework. Voy a importar serializers. Y yo voy a importar también de .models, voy a importar persona. Voy a crear una clase llamada persona serializer, que va a ser el serializador de mi modelo. Y yo voy a llamar a serializers.modelSerializer. Esto es muy parecido a como hacíamos cuando creábamos un for en Django, puesto que si yo creo un for, por ejemplo, ponía persona form y aquí colocaba forms.modelForm. Es decir, que me cree un formulario basado en un modelo. Lo mismo voy a hacer aquí, pero en vez de un formulario voy a crear un serializador. Entonces,
yo aquí tengo que indicarle en el class meta, ven que es muy parecido al model form, le indico mi modelo, que es persona, y además le indico los campos que yo deseo. Vamos a indicarle, por ejemplo, que quiero el ID, el nombre, el apellido y listo. Ya tengo mi serializador. Una vez que tengo mi serializador, yo necesito crear una vista que me muestre el listado de mis personas registradas en la base de datos. Entonces yo voy a mi archivo views.py y aquí es donde yo voy a crearlo. Voy a crear ese serializador que me permite, o bueno, la vista que me permite obtener el listado de mis personas. Entonces yo importo de REST Framework, importo generics, porque yo voy a utilizar una vista genérica para poder realizar este listado. Entonces lo siguiente que también voy a importar es mi modelo, que es persona. Y además de ello voy a importar de mi .serializer, voy a importar mi persona serializer. Listo, entonces yo creo mi clase llamada personaList, por ejemplo. Y este va a heredar de generics.listCreateAPIView. Esta vista basada en clase lo que va a hacer es listar y crear una instancia de mi persona o de mi modelo que le voy a indicar. Entonces aquí es muy parecido a cuando utilizábamos vistas basadas en clases. En vistas basadas en clases, por ejemplo, tenía personaList y aquí yo ponía, por ejemplo, listView, que esto se heredaba de generic, por ejemplo, generic.listView. Es muy similar, es casi parecido, es el mismo concepto, pero aplicado en esta vez para la parte de creación de APIs. Entonces aquí yo voy a indicarle dos parámetros. La query set, es decir, la consulta para decirle qué datos me va a traer. Y la consulta es persona.objects.all, que es decir, que me traiga todas las personas. Y tengo que indicarle este serializer class. Lo que va a realizar es indicarle a Django, a Django REST Framework qué modelo serializado voy a utilizar. En este caso es persona serializer. Con esto yo ya tengo la lógica creada para pues el listado de mi persona. Lo que voy a hacer ahora simplemente es crear un archivo de rutas llamado urls.py. Y aquí vamos a importar de django.urls, importo path. De .view vamos a importar personaList. Y vamos a crear el URL patterns que tiene toda ruta de Django. Y aquí vamos a crearle path. Y vamos a decir persona. Porque es el listado. Entonces aquí yo voy a colocarle personaList.asView porque es una vista basada en clase. Y vamos a colocarle de nombre personaList. Y ya tengo mi ruta creada. Una vez que tengo todo esto ya creado, voy a irme a mi archivo de rutas de mi proyecto y voy a enlazar el archivo de rutas de mi aplicación con el archivo de rutas del proyecto. Lo primero es que voy a importar include y voy a crear la ruta. Entonces aquí vamos a colocarle API 1.0, por ejemplo, supongamos. Y aquí ya voy a colocar include. Y aquí vamos a colocarle API.urls. Y el nombre que va a ser API. Listo, entonces si yo verifico mi servidor, aquí tengo un pequeño error porque se había quedado pegado cuando definí mi archivo de rutas, pero no tenía el URL patterns, que en este caso es URL patterns. Entonces ahora yo limpio mi terminal y vuelvo a ejecutar el servidor y ya funciona correctamente. Voy a mi navegador y si pongo localhost 2.8000, ya tengo mi ruta aquí API barra 1.0. Accedo a personas. Y como ven, aquí tengo el listado de mis personas que tengo en mi base de datos. Entonces, además de esto, yo tengo un formulario pequeño para poder registrar una nueva persona. Aquí arriba me aparece el nombre del usuario logueado que está accediendo en este caso a este listado. Pero ¿qué sucede? Que si yo cierro sesión y intento acceder a esta ruta, pues aún me está permitiendo y me está devolviendo los datos. Y eso no es lo que yo deseo. Yo deseo que pues estos datos estén protegidos y que tengan que haber iniciado sesión para poder recién acceder a estos datos.
Por el momento yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar un poco de archivos y voy a irme a mi archivo settings del proyecto. Y voy a añadir una configuración global para todas las clases que existan en mi proyecto. Entonces yo coloco un diccionario llamado REST Framework y voy a indicarle que por defecto, es decir, default authentication, sea la siguiente, authentication class. Le digo que de REST Framework.authentication me tome el token authentication, es decir, que ese sea el método de autenticación que se va a utilizar para todas las clases que yo tenga o a las cuales quiera acceder y que estén asociadas a una ruta. Y lo siguiente es que voy a añadir un default permission classes para para todas las clases que tenga también en mi proyecto. Entonces yo voy a decir que de RESTFramework.permissions vas a tomar la clase isAuthenticated, que lo que va a hacer es verificar que se esté o se haya iniciado sesión antes de poder acceder y mostrar los datos de una ruta de mi API. Fíjense que si ahora voy a mi navegador e intento acceder a mi ruta cuando no he iniciado sesión, me aparece que las credenciales de autenticación no han sido enviadas y no me está permitiendo, me sale un error HTTP 401 que dice no autorizado. Pero ¿qué pasa si yo inicio sesión otra vez? Pues si yo accedo a este listado, tampoco lo está permitiendo de esta manera. Entonces, así yo, por ejemplo, intente acceder otra vez escribiendo toda la ruta de ser posible, no me permite y ni siquiera me aparece aquí en la parte superior el nombre de la persona que ha iniciado sesión. Entonces ya está protegida la ruta, porque el inicio de sesión de mi admin es muy distinto al que yo estoy necesitando, que es vía token. Entonces no lo está tomando. Lo que voy a hacer ahora entonces, luego de haber ya protegido mi ruta, es crear mi login para solucionar este problema. ¿Cómo es que va a funcionar el login? El login básicamente va a registrarme un nuevo token cada vez que yo intente acceder a mi inicio de sesión con un usuario ya existente en mi base de datos. Entonces, eso es lo que yo voy a codificar ahora. Yo voy a cerrar por un momento mi archivo de settings porque voy a configurarme o voy a centrarme en mi archivo de rutas, pero del proyecto. Tenemos que saber que Django ya trae implementado o trae en su núcleo la parte de creación de tokens automáticos. Es decir, él ya está preparado para generar un token que se sirve para la validación del inicio de sesión. Eso lo podemos utilizar ¿de dónde? Si nosotros importamos from REST Framework, vamos a importar de .outToken, importamos views. Y luego yo puedo crear con path una ruta, por ejemplo, que se llame API Generate Token, por ejemplo. De esta manera. Y yo aquí puedo llamar a view.obtain outToken. De esta manera. Y cuando yo le haga una petición a esta vista, es que me va a poder permitir, me va a enviar o me va a responder con un token creado para el usuario correspondiente. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora accedo a el listado de rutas que tengo en mi proyecto? Y como ven, aquí tengo API Generate Token. Entonces, yo accedo y me muestra un error que dice que el método get no está permitido. Esto porque este método de aquí solo tiene definido y solo acepta el método post. Es decir, para que me cree un token, yo tengo que enviarlo vía post. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando la información codificada porque voy a enviar un nombre de usuario y también envío una contraseña. Entonces necesito que eso esté protegido. ¿Cómo es que yo voy a hacer? Voy a agenciarme de Postman para poder realizar esto. Ya que puedo hacerlo vía interfaz, por ejemplo, o puedo hacerlo también vía terminal para simplemente probar cómo está funcionando este sistema de autenticación y de obtención de tokens. Para hacerlo, vamos a hacerlo primero, por ejemplo, vía Postman. Por Postman, por ejemplo, yo tengo esta ruta y yo quiero enviarlo, por ejemplo, vía post.
Si yo le intento enviar vía post a la persona, en este caso a esta ruta de aquí, vamos a pegarla aquí y yo le doy a enviar, ya me va a responder otra respuesta, el cual va a ser que me pide un username y un password. Entonces vamos a enviarle un username y un password en formato JSON. Entonces vamos a colocarle aquí que requiere un username, el cual va a ser el siguiente, y una contraseña, password, y su contraseña es la siguiente. Entonces, si ahora yo vuelvo a enviar esta petición, ya me retornen, en todo caso me dice que el tipo no es compatible. Vamos a darle que sea con application JSON para ver si esta vez ya lo está tomando. Vamos a darle en enviar. Y como ven, ahora me sale ya un mensaje distinto que me dice que el tipo token no tiene atributo objects. Esto porque necesito irme a mi archivo de configuración y añadir una aplicación más, que es resframework.outToken. De esta manera, vamos a guardar y vamos a regresar a Postman. En Postman vamos a volver a enviar la petición. Y ahora, como por ejemplo, me está diciendo otro error que no tiene la tabla outToken. Entonces, esto es porque no he realizado las migraciones que necesito. Entonces, yo voy a abrir una nueva terminal. ¿Por qué? Porque cada vez que yo agregue outToken va a añadir algunos campos adicionales y algunas tablas a mi base de datos. Por eso es que me sale este error que no existe esa tabla porque no está creada. Y pues tenemos que aplicar esa migración. Entonces, voy a dirigirme a Documents, voy a activar mi entorno virtual, en entornos, y aquí yo le puse res, bin, activate, y ahora vamos a dirigirnos a proyecto, login res, y vamos aquí a aplicar las migraciones. En este caso es de frente migrate porque ya las tiene. Entonces aquí ya me ha creado las migraciones de outToken de la nueva aplicación que yo añadí aquí en mi archivo de configuración resframework.outToken. Ahora sí vamos a volver a enviar esta petición y ahora sí me está devolviendo un token. Y este token es el que voy a utilizar para este usuario, pero ¿cómo sé que está enlazado? Si ahora yo me dirijo a mi sitio de administración y yo recargo, ven que tengo una nueva aplicación llamada token de autenticación y tengo aquí un modelo token. Si yo entro, veo que tengo un registro de un token y un usuario que tengo aquí enlazado. Este usuario es el mismo que yo acabo de enviar por Postman y este token que ven aquí es el mismo que tengo registrado acá. Entonces lo está enlazando correctamente. Ahora, esto es pues si lo hacemos vía console, bueno, vía Postman. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero utilizar Postman o no tengo Postman? Entonces yo puedo hacerlo vía terminal. Yo puedo hacer lo siguiente. Para hacer esto tengo que instalar una dependencia extra llamada HTTP AE y vamos a instalar esta dependencia. Entonces, una vez que yo tengo instalada esta dependencia, voy a poder enviar peticiones HTTP a una ruta indicada vía terminal. ¿Cómo? Yo pongo HTTP y vamos a colocar la ruta de mi generador, por ejemplo. Entonces yo coloco aquí, vamos a pegarla de esta manera y presiono Enter. Y como ven, aquí me está diciendo que el método get no está permitido porque yo lo estoy enviando de esa manera. Ya que aquí lo estoy haciendo que envíe vía get y no vía post. Pero yo puedo realizarlo de esa manera sin ningún problema. Entonces, ¿cómo yo le envío una petición post? Pues tengo que enviarle el username que va a ser y el username tengo que enviarlo como parámetro, entonces no tiene que ir como cadena. De esta manera. Yo le pongo username y mi nombre de usuario. Y le pongo la contraseña, que va a ser la misma que coloqué allá. Si ahora presiono Enter, vamos a colocarla otra vez porque parece que está teniendo un pequeño problema. Entonces vamos a pegarlo un poquito para ver si ya reconoce. Presionamos Enter. Y ahora sí ya me está obteniendo el token que tiene asociado este usuario, que si lo comparamos con el que veo en mi sitio de administración, pues es el mismo. Y también es el mismo que tengo como resultado
aquí en Postman. Entonces están accediendo al mismo token. Así es como puedes verificar que esté funcionando vía terminal o vía Postman. Ya es cosa de tu preferencia. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Una vez que yo tengo generado este token, ¿cómo es que yo puedo utilizarlo para mi login? Puesto que si lo tengo aquí, bien, lo tengo asociado y todo, pero también, por ejemplo, si quiero añadir un token para otro usuario, puedo hacerlo aquí. Aquí me aparece, por ejemplo, para añadirlo eh, para otro usuario. Y aquí tú tendrías que validar en tu modelo que no cree otro token para un usuario ya registrado. Entonces, eso es lo que tienes que validar, pero ya son validaciones tuyas que las puedes hacer. En todo caso, personalizando el modelo o el tipo de usuario user de que te haya configurado Django REST Framework. Entonces eso ya es cosa tuya que puedes realizarlo y editando el archivo models. Pero eso es lo que te estoy diciendo que eso puedes hacer o eso debes de hacer para poder utilizarlo y validar esta parte. Porque si yo le doy grabar, por ejemplo, en este caso ya me lo está haciendo porque si ya existe un token con este usuario. En caso no esté validado, lo que te acabo de decir, tienes que hacerlo. Por suerte, Django ya lo realiza. Esa es la parte de ayuda. Entonces, ya lo tenemos ahí. Muy bien. Entonces, yo con esto tengo que hacer lo siguiente. Voy a acceder a mi ruta de mi personaliz, pero con mi token. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Si lo hago vía terminal, yo haría lo siguiente. Yo coloco HTTP y entonces aquí coloco la ruta, que es la siguiente. Vamos a pegarla. Y aquí yo tendría que indicarle lo siguiente. Authorization. Y voy a decirle que la autorización que va a tener es la siguiente. Token. Y aquí tengo que pegar mi token. Es decir, este token que tengo aquí. Vamos a pegarlo. Y vamos a cerrar comillas. Y yo presiono, vamos a agrandar un poco esta terminal. Vamos a minimizar un poco aquí y ya está. Entonces yo presiono Enter. Y aquí, como ven, me está devolviendo el listado de personas que tengo registradas. Entonces lo está permitiendo cuando yo le envío mi token. Y esto es porque yo le he dicho que, claro, le envíe este token autorizándole de que soy un usuario logueado que tiene un token registrado y asociado y que por lo tanto puedo acceder a ella por la configuración que colocamos en nuestro archivo settings de REST Framework. Esto mismo lo puedo hacer también vía Postman. Entonces, como yo lo envío vía Postman para la misma ruta que ven aquí. Entonces, vamos a colocar, copiamos la ruta y vamos a pegarla aquí. Y yo voy a hacer lo siguiente. Este es un get. Y yo voy a decirle en todo caso que la autorización, en este caso vamos a enviarlo aquí en mi headers. En todo caso, desmarcamos esto y vamos a marcar o creamos uno con autorización. Y en el valor le colocamos token y aquí tenemos que pegar el token que tenemos. El token que tenemos es el siguiente, este que ven aquí. Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Listo. Si yo ahora doy enviar, ya me regresa la información de mis personas o el listado de mis personas que también lo tengo visualizado en mi terminal. Puedes hacerlo por esas dos maneras. Entonces, vía terminal, vía interfaz gráfica, ya sabes cómo se realiza. Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos protegidas y ya sabemos cómo obtener nuestro token. Pero yo quiero que cuando yo inicie sesión, pues pueda acceder aquí a mi Django, bueno, a la ruta como tal. Si ahora yo recargo, ven que aunque yo he iniciado sesión aquí y tengo mi token, no me permite acceder de ninguna manera, ¿verdad? Tenemos que configurar y verificar eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a crear un login y en el login yo voy a indicarle lo que necesito para poder y que me reconozca ese inicio de sesión con token y pues en todo caso ya visualizar mi listado de personas. Para esto yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí en mi API, en mi aplicación, voy a mi archivo de vistas y voy a crear mi login. Entonces, yo voy a importar lo que necesito para crear mi login. Lo que necesito primero es de django.urls. Voy a importar reverse lazy.
Además de ello, voy a importar de Django.utils.decorator. Voy a importar method decorator. Voy a importar de Django.view.decorators. Voy a importar nevercache. Luego de Django.decorators. .csrf vamos a importar csrf protect. Aquí arriba es de decorators.cache. Luego adicional de esto voy a importar de Django.contrib.generic.edit. Vamos a importar form view. Y además de esto yo voy a importar de Django.contrib.out import login y también logout. De esta manera. Además voy a importar de Django.http. Voy a importar http response redirect. Y ahí por último voy a importar de Django.contrib.out.forms. Voy a importar authentication form. Listo, ya tengo lo que necesito para mi login. Entonces yo creo class login que era de form view. Y voy a decirle que mi template name, voy a crear un template sencillo simplemente para el inicio de sesión. Voy a decirle que se va a llamar login.html. El form class va a ser authentication form. El success URL va a ser reverse lazy. Y me va a mandar a mi persona list. De esta manera. Ahora voy a redefinir mi método dispatch. Entonces yo primero voy a colocarle un decorador, método decorator, y voy a colocarle el csrf protect. Y además de esto, voy a colocarle el nevercache para protección de caché en navegadores y para protección de el Crossfire, que es la protección CSRF. Entonces aquí yo puedo redefinir recién mi método dispatch. Y el método dispatch tiene el self, tiene mi request, tiene mis argumentos y los key de los argumentos. De esta manera. Ahora aquí yo puedo preguntar si request.user.isAuthenticated. Si está autenticado, simplemente le hago un return http response redirect a self.get success URL, que es un método que lo que hace es retornar o hacer un redireccionamiento a este parámetro de aquí. Luego, si no está autenticado, yo pues simplemente sigo con la parte de el proceso natural del flujo que sigue Django para manejar las vistas basadas en clases. Entonces simplemente aquí hago un return super y llamo de nuevo a dispatch con el self, los argumentos y los keywords. Entonces, ¿dónde yo voy a aplicar la verdadera magia? Yo voy a redefinir el método formValid de mi vista basada en clase formView. Y aquí yo voy a hacer lo siguiente. Aquí es donde yo voy a aplicar todos los filtros necesarios para poder hacer esto que vemos aquí. Entonces, yo voy a decir user va a ser igual. Este user va a ser el siguiente. Yo voy a llamar al método authenticate que tiene Django. ¿Para qué? Para que me retorne un usuario válido para los nombres de usuario y contraseña que yo escriba en mi formulario HTML. Entonces, yo tengo que utilizar eso. Y ahora, tengo que importar entonces authenticate. Voy a importarlo ¿de dónde? De mi out que yo tengo aquí. Es que yo voy a poder importar authenticate. Entonces vamos a importarlo. Aquí está. Entonces yo a authenticate le tengo que pasar dos cosas. El nombre de usuario y la contraseña. Entonces username va a ser igual al siguiente. Form
que es el formulario. Este form que vemos aquí es el form que estoy indicando en mi form class. Entonces, como estoy utilizando Authentication Form, yo sé que es un form de Django. Y cuando el form de Django valida la información y lo guarda en un diccionario llamado Clinic Data. Entonces yo puedo acceder a él. Clinic Data, y yo puedo decirle, y aquí le indico pues el username, y este es para el nombre de usuario y lo mismo para la contraseña. Form.clinicdata password. Y con esto yo ya tengo el nombre del usuario o la instancia de usuario para los datos que yo ingrese. Luego de esto yo tengo que hacer algo. Tengo que utilizar, o en todo caso, buscar el token asociado a este usuario, porque yo voy a permitir el ingreso a alguien, pero si tiene un token. Entonces tengo que buscar si es que tiene uno, y si no lo tiene, pues créalo. Entonces yo voy a decirle token, y aquí recibo además un mensaje de si ha sido creado o no. Pero ese mensaje no me interesa, entonces yo lo voy a descartar. Y aquí yo voy a llamar a token.objects .get or create. Objects es un modelo. Es el modelo token en el cual se basan y donde se registran todos los tokens, que es el que vemos aquí en nuestro sitio de administración, este que ven aquí, de este modelo. Entonces aquí yo voy a indicarle el nombre de usuario. Entonces yo le digo user va a ser igual al user que acabo de obtener con authenticate. Y yo voy a decirle que si token, pues recién me inicie sesión o me creo una instancia de login con mi self.request y pues con la información de mi formulario form.getUser. De esta manera. Y yo puedo recién retornar pues para que siga mi flujo de la vista basada en clase de Django. Entonces yo llamo a super, le indico la clase login self.formValid, que es el método en el cual estoy llamando, el cual recibe el form. De esta manera. Con esto yo ya tengo mi login como tal. Entonces necesito primero importar token porque no lo tengo importado. Vamos a importarlo ¿de dónde? De REST Framework.outToken.models import token. Listo. Verifico mi servidor. Y aquí dice que de Django.decorators no existe para CSRF token. Entonces vamos a verificar si es que es verdad que está aquí. En todo caso, no es de aquí, sino es de view.decorators. Entonces volvemos a verificar. A ver que se actualiza nuestro servidor, pero parece que se queda un poco pegado. Y aquí ya cargó y está que muestra otro error. Que de Django.content.generic no existe form view. Pero yo estoy que le digo de .edit. Entonces dice que no existe form view de esa ruta. Vamos a verificar si es que está bien escrito, y el problema está en que form view está de Django.view. Entonces, ¿dónde estamos con form view? De Django.view.generic.edit. Ahí ya funciona mi servidor correctamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es acceder a mi /login, pero aún no existe. Entonces yo voy a registrarle la ruta como tal aquí. Entonces yo voy a llamar de api.view import login y voy a crearle pues la ruta login, y aquí vamos a llamar a login.asView y vamos a ponerle de nombre login. Listo, entonces ahora ya tengo mi ruta. Recargo y me dice que no tiene success URL para redireccionar. Entonces vamos a verificar en la vista y aquí le falta una S. Entonces ya está colocada la S aquí y ahora vamos a volver a recargar aquí y nos dice, por ejemplo, que persona no es un nombre de espacio registrado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que me llame a persona, personaliz, pero yo tengo registrado
en todo caso, la ruta del modelo persona como API. Entonces vamos a corregirlo aquí. Entonces API y listo. Volvemos a recargar. Y en todo caso, estoy recargando porque estaba accediendo a este usuario de aquí. Que es barra 1.1 personas, que es el listado. ¿Por qué? Porque yo estoy autenticado, yo he iniciado sesión. Entonces voy a cerrarla y voy a recién acceder al login. Y ahora sí me dicen que login no tiene atributo method. Entonces vamos a seguir corrigiendo estos pequeños errores. Esto de aquí que nos indica es en el método dispatch como tal. Entonces vamos a verificar por qué es que sucede este error que estamos verificando aquí. Y es porque aquí tenemos que enviarle request, no el self, como habíamos escrito. Entonces yo vuelvo a recargar aquí mi navegador. Y ahora sí ya me reconoce el template y me dice que el login.html no existe. Bien, entonces vamos a ir a nuestros settings y vamos a bajar a templates y vamos a decirle dónde van a estar ubicados nuestros templates. Y le voy a decir que va a estar en una carpeta llamada templates. Entonces yo voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner templates como le he indicado. Y aquí yo voy a crear mi nuevo archivo llamado login.html. Y aquí simplemente voy a crear un formulario y voy a indicarle que el método va a ser post. Y pues aquí yo voy a crear dos cosas. Primero el CSRF token por ser un método post. Y luego voy a simplemente renderizar el form automático que me crea Django. Luego le voy a añadir un botón que le vamos a poner login. Y aquí vamos a ponerle que es de tipo submit. De esta manera. Ahora sí puedo acceder a mi navegador y yo voy a recargar. Cuando recargo ya tengo el formulario, nombre de usuario y contraseña. Entonces aquí yo voy a escribir mi nombre de usuario. Y cuando escriba mi nombre de usuario y mi contraseña tiene que redireccionarme a mi personaliz. Entonces escribo Oliver y mi contraseña. Presiono Enter y me redirecciona a mi personaliz y todo está muy bien. Entonces vamos a volver a acceder al admin. Y aquí también ya aparezco logueado. Ahora, yo pensaría que como tengo un token creado y asociado para usuario, pues me permite el login. Entonces yo voy a eliminarlo. Y voy a intentar hacer el login otra vez. Entonces yo voy a cerrar sesión. Y voy a irme a login. Yo voy a irme a mi base de datos. Y en todo caso yo voy a recargar. Y aquí ya tengo Django Session y también tengo Out Tokens. Y aquí en todo caso yo tengo los tokens que tengo registrados para mi base de datos o para el modelo o token en todo caso. Y como ven no tengo ninguno, puesto que yo acabo de eliminar el que tenía. Cuando yo inicie sesión tiene que crearme un token y lo tengo que visualizar aquí y también claro va a ser visualizado en el admin, pero lo voy a visualizar aquí en Valentín Studio directamente en la base de datos porque pues mi admin recién voy a iniciar sesión. Entonces vamos a ver. Escribo mi nombre de usuario y vamos a darle login. Me redirecciona y yo voy a recargar entonces esto de aquí para ver si ya me está generando en todo caso mi token. Entonces vamos a ver. Vamos a cerrar un poco y vamos a recargar la base de datos. Vamos a volver a entrar en AutoToken. Y aquí como ven ya tengo mi asociado mi key que pertenece al token a un user ID que es 1 y aquí como me indica que ese ID le pertenece a mi usuario Oliver. Entonces ya lo está asociado y lo ha registrado. Si yo puedo ir a mi admin y voy a tokens, aquí tengo asociado mi token que es distinto al que yo tenía. Fíjense que si voy a Podman donde tenía aquí colocaba el token anteriormente es distinto. Entonces ya lo tenemos ahí. Ya está generando uno nuevo para aquella persona que inicia sesión. El problema está en que me sigue sin reconocer. Como ven, que ya he iniciado sesión y tengo mi token, pero no me muestra las personas. Esto es porque no tenemos que agregarle, como hemos hecho en nuestro archivo settings, la configuración global a todo el proyecto. Si no tengo que asignárselas, pero específicamente a mi clase.
Entonces yo voy a borrar esto de aquí de mi archivo settings y yo voy a añadirlo aquí a mi personal list. Fíjate que si yo borré, pues eso ya presiono Enter y me muestra todo porque no tiene ninguna protección. Y me sigue apareciendo aquí el nombre Oliver de mi usuario registrado y ahora sí aparece. ¿Cómo yo le voy a colocar eso que yo deseo? Pues yo voy a utilizar lo que acabo de importar o acabo de borrar en todo caso de allá de mi archivo settings, lo voy a utilizar aquí. Yo le voy a decir que requiera un permiso, es decir, un permission classes o classes. Y yo le voy a decir que esta clase que va a tener de permiso se va a llamar isAuthenticated, tal cual la habíamos colocado en el archivo de configuración. Y yo voy a importarla, entonces yo le importo de REST-framework.permissions import isAuthenticated. Y entonces yo puedo ir a mi navegador y yo puedo acceder a esta ruta y lo está listando. Si yo cierro sesión y vuelvo a acceder aquí, ya no existe, ¿ven? Ya no, bueno, sí existen, pero ya no me está permitiendo porque está protegida por inicio de sesión. Ahora, cuando yo he cerrado sesión y vuelvo a iniciarla, por ejemplo aquí, yo ya tengo aquí mi token asociado y todo. Entonces, yo vuelvo a recargar aquí y ya me permite. Ahora yo voy a bloquearle el permiso para cualquier login, sino solo para aquello que me esté haciendo un login, pero por vía token. Entonces, o que tenga un token asociado. Yo voy a decirle lo siguiente. El authentication class. Y voy a decirle que este va a ser token authentication. Y tengo que importarlo también de REST-framework.authentication import token authentication. Si ahora yo vuelvo a intentar acceder a esta ruta, ven que ya me está permitiendo. Como ven, ya lo estoy logrando. Y ya me está apareciendo el nombre de usuario a pesar de yo haber iniciado sesión con mi login. Fíjense, si yo cierro sesión, no me permite. Si yo inicio sesión, por ejemplo, con mi login de aquí, me redirecciona y aquí ya veo mi información. Entonces, ahora lo que faltaría hacer es que, por ejemplo, cuando yo cierre sesión, me borre un token que yo tenga realizado. Entonces, yo he borrado, por ejemplo, el token. Voy a añadir uno, por ejemplo. Listo. Aquí tengo mi personal list y ya está. Entonces, yo voy a decirle que cada vez que se desbloquee, me elimine el token. Para el logout vamos a utilizar algo también muy sencillo. Voy a crear una clase llamada logout. Y voy a decir lo siguiente, que va a heredar de APView. Voy a redefinir el get. Y voy a decirle self, request. Y voy a decirle format igual none. Y aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle request.user.outToken.delete. De esta manera. Entonces aquí yo voy a utilizar return response. Voy a decirle status igual a status.http 200 ok. Yo voy a importar entonces de REST Framework import status. Y además voy a importar de REST Framework .response, voy a importar response. Entonces vamos a verificar nuestro logout. Entonces yo voy a ir a barra logout. Y como ven, ya me ha hecho el logout. Aquí me está respondiendo un HTTP 200 OK de que ha sido y he accedido a mi logout. Entonces, fíjense que ya ha borrado mi token, como se dan cuenta, ¿ven? Ya acabo de quitar mi token. Si bien no me ha cerrado la sesión, me ha eliminado el token, que es lo que yo le he colocado
Aquí entonces simplemente vamos a decirle que cierre la sesión. Entonces yo voy a decirle logout y vamos a pasarle request. Este logout ya lo había importado aquí. Entonces ahora vamos a crear un token para que cuando accedamos a logout, pues también me mande a cerrar la sesión y tampoco pueda visualizarla aquí. Entonces yo voy a irme a barra logout. Ya acepta el logout. Entonces yo voy a recargar en mi admin. Y como ven, ya me ha cerrado la sesión. Entonces ya hemos creado nuestro login y nuestro logout con la protección o la autenticación vía token, que es la que se utiliza o la más común, como expliqué al inicio, o que es utilizada. Entonces así es como creamos un login y un logout con REST Framework utilizando tokens. Ya ustedes pueden darle una mejor personalización, pero tienen una idea de cómo funciona este tipo de autenticación y cómo pueden implementarla, que si se han dado cuenta no es tan difícil. Y ya tienen cómo poder personalizarla y cómo poder aplicar estos permisos pues a sus vistas como tal.